Hablemos, ¿listo? Sí, Bueno. señor. Bueno, voy a entrar a la plataforma. Y vamos a hablar de lo primero, que es el planteamiento del problema. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces acá. Venga, que ustedes me enviaron eso, fue al correo. Andrés. Entonces, Andrés, ¿qué hijo? Andrés Felipe Restrepo Patiño. Con razón. Andrés Felipe Restrepo Patín. Sí, hágale. Vaya, vaya. Yo me quedo aquí. A ver si está aquí. No es este. Bueno, jóvenes, entonces aquí tienen lo que ustedes me enviaron. Sí, Y en ese señor. orden de ideas, pues entonces vamos a ir por partes. A ver, muchachos, ustedes lo que tienen de cierta manera o la intención con la cual quieren trabajar alrededor del semillero es poder desarrollar este proyecto y que ese proyecto pueda ser presentado como una propuesta de trabajo de grado, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Bueno, Sí, señor, como fortalecimiento empresarial para esa empresa. listo. Entonces, digamos que a través del semillero apoyamos a todos los estudiantes que quieran hacer investigación. Y hacer investigación es hacer algo totalmente diferente a la intención que ustedes tienen como elemento, digamos, diferenciador del semillero. Entonces ustedes lo que están es buscando es un asesor de trabajo de grados para poder sacar adelante precisamente este trabajo. Pero a través del semillero también podemos hacer esos acompañamientos iniciales para que de cierta manera pues ustedes puedan lograr Podamos terminar adelantar. eso, adelantar algo. Listo. Entonces, lo primero que se debe hacer es precisamente el planteamiento del problema. Si ustedes ven, el planteamiento del problema tiene tres componentes. Uno es la identificación del problema, el otro es la descripción del problema y el otro es la formulación del problema. ¿Qué pasa con la identificación del problema? En la identificación del problema ustedes deben describir con sus propias palabras precisamente cuál es la situación que se está presentando en este momentico en esta empresa a razón de los temas contables, porque ustedes hablan precisamente de un tema de la depreciación, ¿cierto? Sí, señor. Porque al leer precisamente el trabajo me di cuenta que es un tema de depreciación, que no le están haciendo seguimiento a los activos no corrientes de la institución. Entonces, hablar de activos no corrientes es hablar de propiedad, planta y equipo, muebles y enseres, a lo mejor de activos diferidos, todo lo que tenga que ver con activos no corrientes tiene que ver precisamente con el tema de la depreciación. Entonces, en ese sentido, cuando yo leo la identificación del problema, yo no veo con claridad cuáles son las causas y cuáles son los síntomas
que se están generando alrededor de una problemática. Es como cuando llega uno y dice, listo, hombre, me está doliendo la cabeza, pero además de que me está doliendo la cabeza, tengo como algo de náuseas, me siento mareado. ¿Qué son esas cosas? ¿Síntomas? ¿Sí o no? En ese orden de ideas, esos síntomas no se ven reflejados en la identificación del problema. Entonces hay que corregirlo. Dos, hay que determinar las causas. Entonces, ¿por qué están sucediendo las cosas? En ese orden de ideas, compañeros, estaríamos hablando de, hombre, yo me voy para donde el médico porque la verdad no sé qué es lo que tengo. Y entonces cuando llegué donde el médico me hizo una serie de exámenes y cuando me hizo toda esa serie de exámenes, encontró de cierta manera a través de esos exámenes que me intoxiqué, porque me comí unos chacharitos o unos frijolitos algo pasados. Entonces ahí hay una causa puntual y la causa puntual es tema de intoxicación por alimentos que sobrepasaron su ciclo de vida. ¿Me estoy haciendo entender o no? Sí, señor. Por Bueno, ejemplo, entonces en el caso de ustedes, ustedes tienen que verificar cuáles son esas causas reales del por qué la institución no está llevando el debido proceso al momento de ejecutar una depreciación que se tiene que registrar tanto en los libros como en el balance general. ¿Sí me estoy haciendo entender o no, compañeros? Sí, profe. ¿Cuáles sí, son las razones? Y además de eso, ¿cuáles son los síntomas? Cuando uno habla de síntomas en función de temas contables, deberíamos estar pensando precisamente en que uno de los posibles síntomas es la no actualización de los bienes no corrientes de la institución. Ese se podría, o sea, que son objetos demasiado obsoletos y que por ser objetos o propiedad, planta y equipo tan obsoleta, entonces ya expiró su ciclo de vida contable y que al momento de registrarlos en los libros y en el balance general, pues eso es cero, porque ya expiró su ciclo contable, ¿o no? Andrés. Sí, señor. Sí, señor. Estoy en lo... Y ojo que yo no soy contador viejo, pero sé de cositas, sé cositas, sé Sí, señor. cositas. Listo. Muy bien. Sí, pero, o sea, por ejemplo, hay cosas que deben de estar en cero, otras cosas, pues, de más que todavía, que compraron hace poco, entonces de más que todavía deben de tener valor. Entonces a lo mejor es que no le están llevando el debido control, ¿sí o no? O a lo mejor es que no hay personal que haga esos controles. O a lo mejor es que hay gente que no tiene la capacitación o las competencias suficientes para hacer esos controles. Entonces ahí estaríamos hablando de síntomas. ¿Me hago entender de Andrés y Sonia? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, para que por favor nutran mucho más esa identificación del problema. Dos, viene el tema de la descripción del problema. Cuando yo leí la descripción del problema, yo pensaría que la información que hay acá en la descripción del problema pertenece más a la identificación que a la descripción. Entonces mi sugerencia es que ustedes cojan toda esta información, la suban a la identificación del problema y la reacomoden para que nutran muchísimo más esa identificación. Pero básicamente, ¿qué es la descripción? En la descripción del problema, ustedes deben abordar mínimamente unos 5 autores que hablen precisamente de depreciación en las organizaciones, de la depreciación acumulada por los bienes utilizados. Entonces ustedes van a tener que ir precisamente a las bases de datos de la institución. Pueden ir consultar, por ejemplo, en Redalic,
pueden consultar en Dialnet, pueden consultar en Google Académico. Es más, miren, por ejemplo, acá, si yo entro a la UCN, al entrar a la UCN, y si me voy por, a ver, por centro virtual, venga, yo subo un poco esto acá para poder mirar. Biblioteca virtual, acá por servicios y centros, ¿sí o no? Servicios y centro, biblioteca virtual. Y en biblioteca virtual, entonces voy y busco bases de datos, mírenlo acá, bases de datos, ¿sí o no? Y le Sí, doy ahí señor. clic en bases de datos. Y ahí me aparecen las bases de datos que yo como estudiante yo puedo utilizar. Entonces miren, está Dialnet, está Devesco, el libro, ¿cierto? Está Pearson, Redalic, Excel. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar Excel y le digo ver más, entonces me va a llevar directamente a la organización y le voy a decir, por ejemplo, la depreciación de los bienes o de los activos corrientes, activos no corrientes, que son activos no corrientes, dentro de las organizaciones, a ver qué sale, ¿cierto? Y le digo buscar. Entonces, me apareció una hita, 0 pollito rayado, ¿cierto? Busquemos con Sí. palabras claves. Depreciación, coma, organizaciones. A ver qué pasa. Depreciaciones. A ver si de pronto así, con palabras claves, tampoco se encontró nada. Entonces, como no me sirve Excel, entonces voy y busco en otra base de datos, por ejemplo en Redalic, ¿cierto? Busquemos en Redalic a ver. O sea, no es por buscar en San Google, no, es que hay que buscar en información o en fuentes confiables, ¿cierto? Entonces, queremos que nos descargue, que sean artículos, y aquí en artículos voy a buscar depreciación, coma, organizaciones. Listo. Miremos a ver si de pronto. Entonces miren que aquí me salió aquí alguna documentación. Me dice depreciación probabilística y sus implicaciones para la depreciación de grupos. Hay que leer a ver si tiene que ver con lo que ustedes están planteando. Visión del cambio en el método de depreciación. Hay que leer y miren que está en PDF y lo puedo descargar en PDF, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Otra forma puede ser con Google Académico. Google Académico, mírenlo acá, en vez de San Google. No necesito nada de San Google, sino Google Académico. En Google Académico yo digo, depreciación acumulada en las organizaciones. Vea, me estoy tragando las palabras. Muy bien, entonces miren por acá, visión del cambio en el método de depreciación, el mismo que me salió por allá. Creación de un programa de auditoría de control para cuentas, depreciación acumulada y gastos de depreciación de una ferretería. Mejoras en el sistema de cuentas para la elaboración de un ecobalance en organizaciones industriales del sector, de pronto. Entonces yo lo que tengo que hacer es consultar más o menos unos 5 autores. Y de esos 5 autores, pues entonces empiezo a leer toda esta información y si encuentro información relevante a mi tema de investigación, entonces yo puedo hacer dos cosas. Copio y pego y referencio
o parafraseo. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es decir, lo mismo que dicen los otros autores, pero con mis ideas. Pero a pesar de que yo estoy diciendo lo mismo que otros autores con mis ideas, tengo que referenciar porque esa información la saqué de un autor y no es de mi autoría. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros, o no? Sí, Sí, señor. profe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a leer 5. Miren, aquí tenemos 3 autores, pero esto es un solo documento. Entonces, como este es un solo documento, cuenta solamente como un solo autor. Entonces, en ese sentido, hay que leer toda esta información, determinar si lo que ellos están diciendo ahí, los estudios que ellos hicieron ahí, tienen que ver precisamente con la depreciación. Y si eso es así, entonces lo que tengo que hacer es seleccionar, llevar a mi trabajo y referenciar a estos 3 señores. Referenciar a estos 3 señores que son los dueños de este artículo. Mírenlo acá. A estos 3 señores. Por aquí, bueno, aquí está uno que es, y lo referencio, primero, Montoya, coma, A, que es la primera inicial del primer nombre, entre paréntesis, el año. Y entonces el año de esto, al parecer, el año, vamos a verificar el año de esta vaina. El año es 2017, primera edición digital, miren, 2017, y eso es súper importante. Debemos buscar información de hoy a 5 años hacia atrás. Entonces esos autores tienen que haber escrito hace aproximadamente 5, máximo 8 años, información relevante con el tema de la depreciación acumulada en las organizaciones. Y entonces, cuando ya recojo la información de los 5 autores, entonces acá en la descripción del problema, hablo de los 5 autores encadenando lo que cada uno dice, porque si copio y pego cada uno de ellos y no hay coherencia en la redacción, entonces no estoy haciendo nada. Tengo que encadenar lo que dice el uno, lo que dice el otro, para que cuando uno lea, realmente lea párrafos coherentes. ¿Me estoy haciendo entender o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces eso con el tema de la descripción del problema. 3. Viene el tema de la formulación del problema. Entonces ustedes tienen ahí una pregunta de investigación. ¿Cómo verificar el valor real del patrimonio con el que cuenta la cooperación educativa de Río Negro? Hombre. 2. Ustedes tienen otra aquí. ¿Cómo realizar las depreciaciones de los bienes de la institución? ¿Cierto? Digamos que esas preguntas están muy buenas, pero esas preguntas no se pueden validar hasta que la identificación del problema y la descripción del problema estén completas. Si esas preguntas le apuntan realmente a la identificación y a la descripción, quedan aprobadas. Si esas preguntas no tienen nada que ver con lo que encontraron de los autores y con lo que ustedes escribieron a profundidad, entonces habrá que cambiar esas preguntas de investigación. Entonces, por eso es importantísimo que complementen el primer punto, que es la identificación del problema, que complementen la descripción del problema con 5 autores que hablen precisamente del tema, y si ellos y ustedes están encaminados por una misma línea que aborde inicialmente esas preguntas que ustedes están presentando en el trabajo, entonces en ese sentido, chuleadas esas 2 preguntas. Si no, habrá que cambiarlas. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aló mamá. Perdón. Bueno, listo. Muy bien, jóvenes. En el formato de fortalecimiento empresarial, después de la problemática,
El segundo punto es la justificación, no el orden que ustedes me están presentando ahí. Perdón, profe, acá me Mm, está copiando la otra compañera. no, Ahí no, sí la no, ve. podemos. Bueno, O y ya se seguimos conectó, así. ya se conectó. Ya ha tenido dificultades. No, 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 entonces más bien cuando se suba la grabación, tú se la compartes para que ella la estudie. Bueno, sí, señor. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, en el formato de fortalecimiento empresarial, el segundo punto es la justificación, no la delimitación de la investigación. Entonces, por favor, el segundo punto, justificación. Entonces, para la próxima entrega, necesito bien Profe, organizar. perdón. Profe, perdón. Después de la formulación, qué son las preguntas que sigue? Perdón. La justificación. Justificación. La, Sí, la Justificación. justificación. Entonces les voy a explicar el tema de la justificación. La justificación tiene que cumplir específicamente con tres elementos. Tres elementos. El primero es la importancia. ¿Por qué es importante este proyecto? Entonces se van a hacer esa pregunta y entonces van a resolver esa pregunta y van a colocar esa información dentro de la justificación. Segundo elemento a tener en cuenta, la relevancia. Cuando se habla de relevancia es los resultados que arroje este proyecto, esta investigación, ¿para qué van a servir? Entonces se hacen esa pregunta y resuelven esa pregunta. Los resultados esperados por el proyecto, ¿para qué van a servir? ¿Listo? Y tercero, el tema del impacto. ¿Cuáles van a ser los impactos positivos y negativos que el proyecto va a generar? Entonces, esa es otra pregunta. ¿Cuáles son los impactos positivos y negativos que el proyecto va a generar? El problema, compañeros, es que yo tengo que redactar la importancia, la relevancia y el impacto para cuatro digamos, peludos que van a intervenir en el proceso. ¿Por qué es importante el proyecto para la corporación? ¿Por qué es importante el proyecto para la Católica del Norte? ¿Por qué es importante el proyecto para los estudiantes que vienen detrás de ustedes? ¿Por qué es importante el proyecto para ustedes como futuros profesionales? Entonces, lo mismo habría que hacer con la relevancia. Los resultados del proyecto, ¿por qué le van a servir a la corporación? ¿Cómo le van a servir a la institución? ¿Cómo le van a servir a los estudiantes y cómo les va a servir a ustedes como futuros profesionales? Y lo mismo pasa con los impactos. ¿Cuáles van a ser los impactos positivos y negativos para la corporación? Impactos positivos y negativos para la institución. Impactos positivos y negativos para los estudiantes. Impactos positivos y negativos para ustedes como futuros profesionales. Pero es que en la justificación no solamente intervienen esos cuatro peludos. Resulta ser que van a tener que volver a las bases de datos, por lo menos a consultar dos autores diferentes de los 5 que se supone que consultaron en la descripción, dos autores diferentes. Y que esos dos autores hablen precisamente de la importancia, la relevancia y los impactos de la depreciación en las organizaciones. Y todo es organizado en algo que se llama justificación. ¿Estamos? Sí, igualmente Señor. esos dos autores, eso también se cita, pues todo lo Sí, que... claro, claro, total, Sí, eso se cita. Y todo claro. organizado pues coherentemente en unos párrafos que tengan oraciones con sentido. Entonces, jóvenes, ¿qué necesito? Necesito mínimamente
para dentro de 15 días. Organizada la problemática, organizada la descripción de la problemática, organizada la formulación del problema y organizado el tema de la justificación. Hasta que eso no esté listo, no podemos continuar, porque ya después de la justificación, lo que siguen son los objetivos generales y los objetivos específicos. Y el objetivo general tiene que ver con la pregunta de investigación. Entonces, por eso no les explico en este momentico el objetivo general hasta que no definamos cuál va a ser la pregunta de investigación. ¿Comprendido? Ah, bueno. Sí, señor. Estamos. Preguntas. Entonces, de hoy en 15, profe, se lo tendríamos que estar mandando. Hoy es que 7, a más Sí. tardar el 21. Sí, señora. Ah, bueno, profe. Para nosotros ya organizarnos, Exacto, reunirnos para y poder poderlo hacer. continuar. Para poder continuar. O si me lo pueden enviar dentro de 8 días, pues muchísimo mejor, pero lo veo difícil porque ya estamos terminando bloque académico, ¿sí o no? Sí, profe, eso mismo iba a decir yo, sí, porque estamos terminando bloque y como nosotros hacemos las horas sociales y eso. Exacto. Es más Entonces preferiría entonces que para dentro de 15 días esto esté listo, porque yo no puedo seguir dándoles una asesoría en estos momentos hasta que eso no esté listo, hasta que no tengamos definida la pregunta de investigación, no podemos continuar con los objetivos específicos, con el objetivo general, con lo que sigue después, que son los impactos económicos, sociales y empresariales. Mejor dicho, todo lo que sigue en orden del formato de fortalecimiento empresarial. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Una vez se lo mandemos el 21, más o menos, pues podríamos, pues me gustaría, por ejemplo, entregarlo el 21 y tratar pues como de revisarlo, de revisar esos lineales, a ver si de pronto pues como podemos tener ese avance para seguir en vacaciones, que nos, pues Sí, tratar a ver que... yo ya de ahí les doy ya unos elementos más generales y muchos más completos para que puedan desarrollar el resto de las otras cosas que nos hacen falta. Entonces, más o menos, ustedes me lo entregan el 21 y más o menos por ahí el 25 vuelvo y lo cito para que nos volvamos a reunir por Skype y les dé el resto que les hace falta. ¿Listo? Ay, bueno, Sí, profe, mi Dios le pague para avanzar en las vacaciones. Ok, hágale pues. Entonces, en profe, este muchas gracias. momentico Feliz. voy a detener la grabación y a ambos se les va a subir automáticamente por ahí en unos 2 minutos. Cuando se les suba la grabación allá por el Skype, la van a poder descargar. Ustedes la pueden descargar y la pueden guardar en sus equipos. Listo. Para que repitan, para que tengan la posibilidad de repetir lo que se les dijo en este momentico. De por sí yo también la tengo que descargar porque la debo tener como evidencia para el semillero. ¿Sí me hago entender? Y aún así, Sí, entonces ustedes se las comparten a la compañera que no pudo estar en la reunión, ¿vale? Sí, sí, profe. señor. Ok, niños, entonces que tengan una feliz noche. Igualmente, Bueno, profe, muchas muchísimas gracias, gracias. profe. Que esté bien. Hasta Bueno, luego. ok.